Hola a todos y a todas, yo soy Isabel y esto es Tejido Compartido. Paso por aquí para comentaros mi experiencia en Creativamente Córdoba, el Festival de Lanas que se ha celebrado el fin de semana pasado, días 24, 25 y 26 de octubre en Córdoba. En esta ocasión no voy a hacer una píldora de tejido, no voy a mostraros nada tejido, ni proyectos terminados, ni nada de eso. Simplemente quiero contaros qué fue para mí Creativamente Córdoba y también las cositas que compré. Podéis seguirme en Instagram, allí sí que os mostraré cosas que he tejido recientemente y el día a día con mis proyectos de tejido. Los que y las que me seguís ya sabéis cuál es mi opinión sobre las ferias de tejido. Es cierto que últimamente hay muchas ferias, se están celebrando muchos eventos relacionados con la lana o a veces también en ferias o festivales de artesanía también hay mucha lana y cosas relacionadas con el tejido. Y en Córdoba para mí fue un momento en el que me reafirmé en mi idea de que las ferias de tejido, los festivales o las concentraciones y exposiciones sobre tejido, aunque sean muchas y algunos de estos eventos sean pequeños y dirigidos a un público reducido, siempre son interesantes. En Córdoba, por ejemplo, la verdad es que no había demasiados expositores, pero los que había eran muy buenos, muy interesantes. Y sobre todo lo que me llamó la atención de este festival es la cantidad de personas diversas y la cantidad de tejidos diversos que hemos visto en esta feria. Concretamente yo quedé muy sorprendida de la cantidad de proyectos tejidos a ganchillo que vimos en la feria, preciosos. Algunos los llevaban las personas que los habían tejido. En los stands también había mucho tejido de ganchillo y en los expositores también llevaban mucho hilado interesante para personas que hacen ganchillo. Me pareció una feria diferente porque, como os comentaba, había personas de diferentes edades, con diferentes intereses y todo resultó, creo, o por lo menos para mí, muy positivo. Como en alguna otra ocasión he comentado, estas ferias pequeñas que se celebran en diferentes puntos de España, al igual que la última a la que hemos asistido, que se celebró en Alicante, yo creo que dan oportunidad a que muchas personas que no tienen posibilidad de viajar a las grandes ferias de Barcelona o Valencia o las ferias en el extranjero, como por ejemplo la de Lyon o la de Oporto, pues tienen esa oportunidad de encontrar un evento tejeril donde también pueden comprar y ver en directo lanas y hilados que normalmente se compran online, porque en las mercerías y en las tiendas de lanas comerciales no existen este tipo de hilados. En Córdoba había bastantes stands de tintoreros, pequeños tintoreros y de marcas que no son comerciales, y me imagino que esto ha sido muy novedoso para las personas que no van a ferias, a grandes ferias de lanas. En resumen, yo creo que Creativamente Córdoba se puede consolidar bien como un evento a largo plazo y que, bueno, ahí vamos a estar para apoyar. Como os decía, Creativamente Córdoba se celebró los días 24, 25 y 26 de octubre en Córdoba, en un lugar precioso,
creo que la elección del sitio donde se celebraba la feria fue muy acertada. Era un hotel con varias salas de exposiciones, había diferentes espacios donde se hicieron talleres y diferentes actividades y además la exposición de todos los stands de lanas y de hilados estaba todo concentrado en un espacio muy grande, bastante amplio. Nunca tuvimos la sensación de agobio, a pesar de que había bastante gente. No sé exactamente el número de asistentes, pero sí que comentaron que era bastante alto. Como os decía, el espacio era muy bonito. Además hizo un tiempo muy bueno, sol todos los días, con lo cual pudimos estar en el exterior, que era un jardín inmenso, era un espacio abierto precioso, con muchísima luz, muchas zonas donde se podía estar y se podía tejer, con mesas, con sitios para tomar refrescos o café. El hotel tenía también restaurante, con lo cual se podía comer allí, y realmente el lugar fue, como os decía, un acierto. Disfrutamos muchísimo, estuvo muy bien organizado, con las personas que organizaron fueron súper amables y súper simpáticas, con orientación y información en cada momento, estaba todo muy bien indicado, las zonas donde se hacía cada actividad, el horario se cumplió a rajatabla, con lo cual todas las actividades se realizaron en el tiempo en las que estaban previstas y muy bien en general todo. Yo fui desde Valencia en coche porque es un poco complicado viajar en tren desde Valencia y el trayecto es largo, con muchas horas, cambio de trenes y un poco difícil. Fui con mi marido, el cual nunca había asistido a un evento de este tipo. Al rato de estar allí, fuimos viernes, sábado y domingo, pero realmente en la feria solo estuvimos viernes un ratito y el sábado. Bien, pues cuando llevábamos un ratito allí, la única frase que le salió es decir que estamos un poco locas, todas las que estábamos allí, pero creo que él también disfrutó y finalmente entendió toda esta afición a tejer que tengo, que no es algo de locura personal, sino que hay muchas personas con las que puedo compartir y ellas compartir conmigo esta afición a tejer. Como ya os comentaba en la última píldora que publiqué, yo fui invitada a la feria por Esther Lara y María José Norieguitas, que organizaron una actividad de podcaster o de personas que tenemos canal de tejido en YouTube. Finalmente participamos en esta actividad 20 personas. Habréis visto el vídeo de presentación de cada una de las personas que participamos, pero aún así yo os lo voy a poner ahora cuando termine de explicar la actividad para que veáis todas las que participamos. Ya sabéis que la actividad se llamaba Cada oveja con su pareja y cada una de nosotras exponía una prenda y el público presente tenía que adivinar quién la había tejido. En mi caso, yo expuse una prenda de Aussie, de Tejemaneje Magazine, y bueno, cada una de nosotras expuso una prenda que por supuesto no era la nuestra y que el público tenía que adivinar. Hubo muchísimas personas asistentes a esta actividad de Cada oveja con su pareja, y no solo que hubieron muchas personas, ya que el aforo estuvo completo en la sala, sino que hubieron muchísimos aciertos. Para mí fue una sorpresa ver que nos reconocían por la forma de tejer o por los proyectos que hemos tejido.
Con lo cual, bueno, fue una actividad muy divertida, estuvo muy animada porque las organizadoras María José y Esther nos habían pedido a todas fotos de cuando éramos pequeñas y fotos actuales, claro. Y mientras se corregían las respuestas de la actividad, se fueron mostrando ahí todas las fotos y fue muy, muy divertido. La verdad es que algunas sí que se nos reconocía claramente, pero otras hemos cambiado muchísimo. Nada, la actividad resultó muy bien, hubieron bastantes respuestas acertadas y entre las personas que más respuestas habían acertado se entregaron unos premios, 4 premios a personas que habían acertado 18 de 20 prendas que habíamos expuesto. Fue todo un éxito. Os voy a dejar ahora el vídeo que hicieron en Creativamente Córdoba para promocionar la actividad para que veáis todas las que participamos. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do, but goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again, again. Como podéis imaginar, en esta actividad hubo muchísima interacción entre nosotras. La verdad es que yo conocía a algunas de las personas que estaban allí porque ocasionalmente había coincidido con ellas en alguna feria en Barcelona sobre todo y en Madrid. Pero es diferente ver a alguien de manera ocasional un ratito y saludas y ya, a estar compartiendo toda la mañana que estuvimos allí juntas. Para mí fue muy satisfactorio, me sentí muy feliz, creo que hemos hecho un gran grupo, de hecho vamos a seguir en contacto y vamos a tratar de mantener nuestra amistad más allá de el que nos veamos en pantalla cuando publicamos nuestros podcasts, en mi caso mis píldoras, y que aunque parece que esto une a la comunidad, lo que verdaderamente nos une es el contacto directo y el contacto personal. Ahora voy a pasar a compartir lo que compré y lo que traje de Creativamente Córdoba. No es demasiado, pero pensando que hace menos de un mes estuve en Alicante y que dentro de un par de semanas voy a estar en Barcelona, creo que fue suficiente. Las cosas que compré ya tienen proyecto asignado y voy a pasar a compartirlas con todas vosotras. Bueno, lo primero que quiero compartir es, a ver, sí, ahí lo veis bien. Bueno, compré en Dehesa lana hilado para hacer un jersey a mi marido, ya que me acompañó y estuvo compartiendo conmigo esta experiencia y que siempre está esperando para ver cuándo le toca el jersey, pues a ver si este invierno puede ser. Bueno, compré en Dehesa Lanas estos 3 ovillos. Creo que, calculamos allí cuánta necesitaba y con estos 3 tengo suficiente. Y es esta lana, que es merino. No es, puede ser una Sport o como mucho DK, que para Valencia es interesante, es adecuada.
y este invierno quiero tejerle un jersey. Voy a buscar un patrón de chico y me voy a animar y a ver si a lo largo del invierno lo puedo terminar. También compré allí estas dos madejas también de merino, pero en este caso es fingering, para combinar con una fingering que tengo de este color más o menos. Entonces, para combinar y hacer alguna prenda, estoy pensando en un chaleco abotonado con estas dos y las que tengo de color crudo. Esto es lo que compré en Dehesa Lanas. Luego, yo normalmente cuando voy a una feria suelo comprar la madeja de la feria. Hay diferentes tintoreros que suelen teñir lana de un color determinado para la feria, entonces pues busco alguna y normalmente la compro. Este año me parecía especialmente bonita la de Córdoba, que es una lana de Yarniti, mirad qué bonita. A ver, aquí da mejor el color, es más exacto. Es un poco matizada, hace colores más oscuros, por aquí más claritos. Creo que con esta me sale un chal muy bonito, me puede quedar muy bien. Tiene 100 gramos y 400 metros y además está etiquetada con la referencia de la feria. Esta es la segunda de las madejas que compré. Y otra madeja también de la feria, pero en este caso es una madeja de Madejas Tejerlo, y es esta. De Madejas Tejerlo suelo comprar todo lo que hacen porque me encanta. Esta es una lana que puede servir para tejer calcetines, pero no sé si la voy a utilizar para eso. Porque compré en Alicante la que habían hecho para la feria de Alicante, para calcetines, entonces esta a lo mejor la puedo utilizar para combinar en un trabajo, en un proyecto de colorwork o alguna cosa. Esta también es muy muy bonita, también tiene 100 gramos y creo que 400 metros. Es 75% lana merino superwash y 25% de nylon. Como os decía, para tejer calcetines puede servir, no sé, ya lo veréis. Y junto con la madeja de la feria me regalaron esta bolsita. Y mirad que lleva aquí, también me regalaron este marcador con la C de Córdoba. Me pareció un detalle precioso, el marcador con la inicial de Córdoba. Entonces esta madeja va en su bolsita hasta que tenga proyecto asignado. En cuanto a lanas, todo eso es lo que compré. Pero compré alguna cosa más. En Tejiendo Gredos, que como sabéis es un emprendimiento de Marta Mocaíta Knits y su pareja José, tenían cosas muy bonitas relacionadas con el tejido y yo quería esta seta. Bueno, le llamamos seta, pero realmente es para remendar calcetines. Yo tengo para remendar calcetines un huevo de madera que era de mi abuela, al que tengo muchísimo cariño, pero es que la seta me llamaba la atención. Entonces, aprovechando que Marta y José estaban en Córdoba,
aproveché para comprar la seta. Hay de diferentes tamaños. Yo cogí esta que no es muy grande. Supongo que sabéis cómo se usa, pero tiene una parte más ancha y una parte más pequeñita. Esto se mete dentro del calcetín, que supuestamente está roto y hay que remendarlo. Se mete dentro del calcetín dejando la parte que hay que remendar aquí. Mirad qué bonita es esta seta con el nudo de la madera ahí. Aquí también tiene un nudo y luego me di cuenta que tiene esta herida de la madera que me encanta, porque la madera no es perfecta, tiene imperfecciones como esta, igual que las personas. Bien, pues esta seta está hecha con madera de encina. Entonces, como os decía, se mete dentro del calcetín que está roto y queremos remendar, y con esta goma se sujeta el calcetín, queda todo aquí estiradito y entonces puedes pasar las hebras y remendar el agujero del calcetín. La verdad es que yo no soy muy destrozona, pero sé que con el tiempo viene la parte del talón, del roce, de la bota o la zapatilla, se hace un tomate, o a veces en el dedo gordo, yo soy más de romperlos por el dedo gordo, también se hace un tomate, pero todo tiene solución. Aunque no te haya quedado lana para remendar el calcetín, hacer un remiendo con hilo de otro color también queda bonito. Así que anímate a remendar calcetines, que con la seta va a ser muy fácil. También a Marta le compré este palito, que es de la misma madera que la seta, de madera de encina, lo que pasa es que ha salido un poco más oscuro. Y esto es para sujetarse los chales, pero yo no lo quiero para eso. Lo compré para regalárselo a una persona que lleva pelo largo y se hace un moñito aquí y se coge el moño con un boli. Entonces creo que esto va a ser mucho más llamativo y más bonito que un boli. Esperemos que le guste, porque es para regalar. Bueno, esto también compré. Y ahora lo que me queda por mostrar no son cosas que he comprado, sino cosas que me han regalado. Primero, las chicas que vinieron a la actividad de cada oveja con su pareja de teje-maneje, nos regalaron a cada una esta bolsa tan bonita. De teje-maneje vinieron Ana, Ausi y Irene. Creo que no me olvido de ninguna, por favor. Sí, creo que no, que eran ellas tres. Vale, pues nos regalaron esta bolsita, que me encanta, es bastante grande para llevar a las ferias y poder cargar bastante. Aquí está con su logotipo, que es el logotipo que ellas han elegido. Si no habéis visto su canal, porque es muy nuevo, pasad a verlo porque es muy interesante. Bueno, pues eso fue un regalo. Y el otro regalo es el que nos hicieron las organizadoras de la feria a todas las personas que participamos en cada oveja con su pareja. Y fue esta bolsa, que es todavía más grande que la que acabo de enseñaros, es grandísima, con el logotipo de la feria, la chapita de la feria y un llavero personalizado. Madera grabada y cuero. Cada una de nosotras teníamos la prenda que debíamos mostrar dentro de esta bolsa. Y después la bolsa era para nosotras y estaba identificada con el llavero con nuestro nombre. Y además nos regalaron este jabón,
que es una monería, yo no quiero gastarlo. Perdón por el ruido, es que no lo había abierto aún. Es una ovejita, es un jabón con forma de ovejita. Está envuelto en un plástico, pero no quiero quitarlo porque de momento no lo voy a gastar. Pero mirad qué cara más simpática tiene la ovejita. Totalmente alineado con nuestra actividad, que era cada oveja con su pareja. Y nada más, nada más. Todo esto es lo que me he traído de Córdoba, pero lo más importante que me he traído de allí es el cariño y un montón de abrazos y esta experiencia tan buena y los recuerdos maravillosos que voy a tener durante mucho tiempo de esta feria Creativamente Córdoba. Bueno, pues hasta aquí solo quería eso, comentar un poco sobre el evento y lo que he comprado porque sé que os gusta. Y me despido hasta la próxima píldora.